Buenos días, John. Un gusto de estar en su programa para servirle. Muy bien. Señora Vargas, ¿por qué sí el 2023? ¿Por qué no el 2024? O quizás su apreciación sea al revés. Técnicamente, ¿es o no es posible hacer un censo el próximo año? Como segunda parte de la pregunta. Bueno, la verdad es que la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz ha presentado una propuesta y ha analizado lo que vendría a ser la factibilidad de hacer el censo el 23. ¿Por qué le digo la factibilidad? Porque en base de lo que vendría a ser todas las notas de prensa o todas las declaraciones que han hecho en cuanto a avance, está en las posibilidades de hacerlo realmente el 23. Ahora, yo le digo por qué se ha hecho en base de las notas de prensa, porque nunca se ha podido contar con una información directa de los del INE en lo que vendría a ser el cronograma o los avances. Hay muchas contradicciones en lo que vendría a ser los avances que tienen. Por ejemplo, la actualización cartográfica, en algunos momentos decían de que ya tenían un 40%, en algún otro momento decían de que ya tenían un 60%. Después, cuando hemos visto de que la actualización cartográfica recién ha empezado en el mes de mayo en Cobija, en Trinidad y en Oruro. Entonces, ¿cuánto de cierto hay del avance? Ahora, Santa Cruz ha empezado el 11 de julio, han empezado con 2 distritos. Entonces, ¿cómo lo están haciendo esto? O sea, ¿lo están haciendo realmente a cuentagotas? ¿Lo están haciendo con 2 brigadas, con 1 brigada? En Trinidad y Cobija, por ejemplo, desde mayo hasta la fecha no se sabe si han terminado o no han terminado. Van a empezar Cochabamba. Santa Cruz han hecho 2 distritos en un mes, son 15 distritos en la ciudad de Santa Cruz. Eso significa que posiblemente se van a llevar unos 7 meses. Entonces, esa es la duda que nos lleva de que si es que están haciendo las cosas como que para disimular o para mostrar de que están avanzando, pero cuando en realidad no hay la voluntad política para hacer el censo, ni siquiera el 24. Yo creo que ya no es de que el 23, o sea, no tienen la voluntad política de hacerlo el 23, ni tampoco tienen la voluntad de hacerlo el 24. Esa es una inquietud que nos toca. Ahora bien, con todos los avances y con toda la tecnología que ellos dicen que han desarrollado, entonces tranquilamente la actualización cartográfica deberían hacerlo en menos tiempo. Ayer lo escuchaba, por ejemplo, la declaración del ministro y decía de que la actualización cartográfica se va a hacer en un año, que se requiere un año. Un año se ha requerido en los anteriores censos cuando la actualización cartográfica se hacía el dibujo en papel y se tenía que pasar en limpio y se tenía que copiar y traspasar toda esa información a la cartografía en la base de datos que tiene el INE a nivel central. En este momento están trabajando con dispositivos, están trabajando con un sistema que ellos mismos han desarrollado donde directamente la información se va en línea. Y de que al final del día o al final de, no sé, el momento que ellos desean, pueden hacer la segmentación, que para eso es la actualización cartográfica. Entonces, ¿por qué necesitamos un año con la tecnología que ya han desarrollado, con el programa que ya han desarrollado? En alguna declaración de Arandia, que no me acuerdo cuándo fue, en mayo, el 16 de mayo, decía él de que iban a salir miles de personas a hacer el recorrido y que necesitaban 4 meses para hacer la actualización cartográfica. Entonces, ¿por qué ahora, con esa tecnología, están necesitando un año? Otra de las cosas es, ¿por qué están haciendo en áreas urbanas? Cuando las recomendaciones del CELADE o de todas las personas expertas en censo manifiestan de que debe ser primero en las áreas rurales. Entonces, ¿por qué en las ciudades, cuando en las ciudades es lo que existe mayor cambio en lo que vendría a ser la presencia de las personas? O sea, el crecimiento inmobiliario, o sea, principalmente en Santa Cruz. Los distritos 3 y 4, bueno, son los 2 distritos que son relativamente territorialmente más pequeños y con menos población que los otros distritos, han demorado un mes. Ahora van a entrar al distrito 9, que es posiblemente el doble de estos 2 distritos.
Entonces, ¿se van a demorar 2 meses? No sé. Otra de las cosas es la boleta censal. En las declaraciones que se tenía en algún momento de los funcionarios decían de que ya tenían un 95% del avance de la boleta censal. Eso es cierto, porque la boleta censal, más o menos un 95-96%, se repiten las preguntas. Son preguntas que ya están recomendadas internacionalmente y que tienen que mantenerse un censo a otro. ¿Por qué? Porque tiene que haber comparabilidad con los otros censos. Entonces, si yo quiero ver los cambios en la vivienda, entonces ¿qué tengo que comparar con lo que ha sido el 2001, 2012? Si quiero ver, digamos, la parte del crecimiento o los cambios en la educación, tienen que ser comparables. Por lo tanto, la boleta, un 95%, ya está definido con las preguntas recomendadas internacionalmente. Se modifican algunas, o sea, unas 3, 4 preguntas, en algunos casos se incluye en una boleta, en un censo, se la saca de la otra. Entonces, yo creo que ese 5% tranquilamente ya es la parte de socialización. No se necesita 6 meses para hacer la socialización de la boleta y para las pruebas cognitivas que se mencionan. Sí, señora Melvi Vargas, estas pruebas cognitivas, perdón, de las cuales usted habla, ¿tienen algo que ver con estas pruebas censales que se deben hacer para ver si hay algún error, alguna falla, mejorar, por ejemplo, en un proceso así? No, porque las pruebas cognitivas, en lo que se refiere prácticamente es la parte de la aceptación de la población, cuando se incluyen algunas preguntas adicionales, porque las otras preguntas ya son probadas y recontraprobadas porque se incluyen en un censo a otro. Ahora, yo tengo entendido que ya en abril se ha hecho una prueba cognitiva con algunas preguntas que posiblemente se están incluyendo, que no sabemos, o sea, no nos han mostrado todavía la boleta censal. Pero aún así, si es que se hacen las pruebas cognitivas, no deberían demandar 6 meses. ¿Por qué? Porque esta socialización de la boleta o de la inclusión de las nuevas preguntas se pueden hacer en las ciudades y se puede demorar unos 15 días, si quiere así, socializando estas preguntas y poniendo las pruebas. No hay necesidad de 5 meses o 6 meses que se está mencionando en este momento. Otra de las cosas es la parte de la prueba, lo que vendría a ser la actualización cartográfica y la boleta. Eso se puede hacer en forma paralela, aunque así se demore, digamos, la prueba, la socialización de la boleta, 1 mes o 2 meses, pero eso está paralelamente a la actualización cartográfica y no tenemos que esperar que se termine la actualización cartográfica para después entrar recién en la boleta. La parte de lo que sería de las pruebas experimentales o pruebas de lo que vendría a ser pilotos o los censos pilotos departamentales son 2 cosas completamente diferentes, efectivamente. Pero las pruebas, digamos, experimentales, las que hablan, digamos, de que se necesita 1 año para hacer la prueba, son recomendaciones del CCLAD, pero en ninguno de los casos se ha respetado de que sea 1 año antes. Porque 1 año antes usted no tiene terminada la boleta, no tiene terminada la actualización cartográfica. Lo que se han hecho, digamos, son pruebas efectivamente para ver, digamos, qué sé yo, si el programa de la actualización cartográfica funciona o no, si es que estas pruebas, por ejemplo, la inclusión de las nuevas preguntas funcionan o no, y sabemos de que ya se han hecho 4 pruebas pilotos para lo que vendría a ser el programa de la actualización cartográfica. Entonces, no sé a qué se refieren estos censos experimentales. Y además, en ningún caso, en ninguna situación, las características que va a tener 1 año antes en un pueblo va a ser las mismas de aquí en el momento del censo. O sea, no creo que no queda estático, digamos, la situación para repetir o hacer censo 1 año antes en las mismas condiciones. Claro, señora Vargas, una pregunta más, por favor. Este tema de la actualización cartográfica, ¿incluye o no incluye al final un acuerdo de límites en muchos municipios donde no los hay? Teóricamente la actualización cartográfica recorre lo que vendría a ser la cartográfica. Debería haber una parte de límite, debería haber una delimitación. Ahora bien, ellos mencionan de que va a haber problemas, y va a haber problemas, posiblemente va a haber problemas. Y lo ha habido en el 2001 y lo ha habido en el 2012. Entonces, en 1 año van a solucionar los 500 problemas que tienen de límite.
imposible. O sea, vamos a tener el próximo censo de aquí a otros 10 años o 12 años y vamos a seguir con los mismos problemas porque no hay la voluntad de solucionar. Lo que se tiene que hacer en este momento, y como se han hecho en los anteriores censos, es llegar a acuerdos entre el municipio, seguir trabajando y solucionar los problemas de límites hasta donde sea posible, que eso no es una función del INE, sino de otras entidades. Entonces, pero se puede seguir trabajando y de todas maneras la segmentación o lo que vendría a ser los límites que estén en los segmentos podrían poner, no sé, en el censo del 2001 se puso un código cero, después se hizo unos arreglos, se trabajó en coordinación con los municipios para no perder lo que vendría a ser la operación del censo. Bien. Entonces, yo creo que el problema de límites en este momento no es una situación que se va a solucionar en un año o un año y medio. Esto vamos a tener todavía los problemas en los próximos censos y vamos a seguir así y van a seguir apareciendo nuevos problemas de límite. Entonces yo creo que se debería buscar alguna solución y avanzar en este tema, que lo que importa es lo que vendría a ser el censo. Señora Melvi Vargas, le agradecemos infinitamente no solamente su tiempo, sino esta claridad en la explicación de estos temas. En relación, entonces, yo le pondré este título de ¿por qué sí podría llevarse adelante el censo el 2023? Usted es parte de esta comisión y nos los ha explicado de manera técnica. Le agradecemos su tiempo en Fides. Muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, en El Alto, en la ciudad de El Alto,